Una dosis de energía y economía sin política. El día 12 de diciembre será una fecha muy importante para el planeta y sobre todo por los acuerdos que pueden llevarse a cabo en el COP28. Para mí son palabras sin sentido y el texto que pude leer el día 8 de diciembre dista mucho de compromisos que no se han realizado y de compromisos que están basados sobre todo en cuestiones financieras. El mundo va a continuar utilizando al petróleo, al carbón y al gas natural, que son los combustibles fósiles. Este último se utilizará para la transición energética que se va a llevar a cabo en la forma como se genera la electricidad. Y hoy en día va a ser muy complicado todavía tener una transición de dejar los carros de combustión a tener los carros eléctricos puros. Entonces, hoy en día lo que podemos ver, las otras renovables va a tener su crecimiento, pero para generar la electricidad, la parte nuclear principalmente para la generación de la electricidad, las hidroeléctricas y la parte de biomasa, y este es el consumo que tendríamos, que tomaríamos en función de pentayules como se utiliza en la demanda de la energía hoy en día. ¿Qué significa para nuestro planeta? Una mayor cantidad de dióxido de carbono que puede ser emitido. Pero no nos confundamos. Hoy, esta cantidad de dióxido de carbono y el aumento de la temperatura tendrán una nueva cara y un nuevo negocio que el mundo realizará hoy en día en función de las necesidades económicas, tecnológicas y sobre todo de la energía que se necesita para tener las economías. El mundo creado por los seres humanos actualmente existen dos tipos de agendas, y esto lo vimos en el copio 28. La primera es la idealista, y en la cual dice eliminar en forma gradual los combustibles fósiles. La idealidad es que se puedan eliminar en el corto plazo, es decir, no más allá del año 2040, la utilización de los combustibles fósiles, pero es una idealidad que no tiene hoy en día un sustento tanto económico, científico y de un compromiso de todos los países que hoy en día están en el COP28, que son más de 190. Los que sí vemos que existe una realidad es que está desde el punto de vista económico. Y estos están en función de ir reduciendo en forma gradual los combustibles fósiles, es decir, continuar utilizando al carbono, al petróleo y el gas natural dentro de las economías, derivado de que hoy el mundo necesita de estos tres para poder tener una economía estable y sobre todo poder la energía necesaria para poder mover tanto las manufacturas, tanto su industria, como el todo en sí, en que su comunidad y sus mercados necesitan para tener un crecimiento. Entonces, creo que hoy en día la corriente económica está ganando por las declaraciones que estamos viendo en los últimos días. En esta última cumbre, y por cierto, que debemos tener nosotros en cuenta, solo he visto a una persona que podemos decirle que es un profeta y que dice la verdad, que es el príncipe Abdullah bin Salman, el cual indicó que no va a firmar ningún acuerdo donde esté la palabra eliminación gradual de combustibles fósiles. ¿Cuál es su argumento? Las palabras que tienen un sustento, no tienen, son palabras que no tienen un sustento científico del cómo y quién lo hará. Entonces, como podemos ver aquí en el video, estamos pasando, él está diciendo que no va a firmar y que no está de acuerdo con la palabra de eliminar los combustibles fósiles. Creo que lo más importante de todo esto es que los combustibles fósiles representan alrededor de 250 millones de barriles diarios equivalentes para que las economías del mundo se mantengan en movimiento. El príncipe, y una de las preguntas que tiene es, ¿cómo sustituir en el corto plazo a todo esto? Y está diciendo que le digan el cómo lo van a hacer en el año 2024 y en corto plazo, y cuál es el plan para poder hacer la eliminación de estos combustibles fósiles en enero de 2024. Si se lograra hacer esto, sería fantástico, pero la realidad, y hoy tenemos que dejarlo bien en claro, no existe. Si hemos visto muchos copies en donde se firman papeles y acuerdos y en esto no se llega a una conclusión. Hay que dejar claro también que es necesario que para el 2050 se pretende eliminar la generación de electricidad con combustibles fósiles, es decir, sobre todo la electricidad dejar de usarlo, y es por eso que vemos que las energías renovables como la eólica, solar, las hidroeléctricas y las ecoeléctricas van a tomar un punto muy importante del 2025 en adelante, y esperamos en el 2050 que se produzca la electricidad con ningún combustible fósil.
pero los carros de combustión van a seguir utilizando dependiendo del país y sobre todo del poder adquisitivo que tengan y sobre todo la infraestructura y las políticas públicas que se puedan apartar. Deploramos que una alta densidad demográfica y a la cual tiene una consecuencia una alta demanda de energía eléctrica o combustibles para motores de combustión, esto no puede ser eliminado en forma tácita y en forma rápida, sino tiene que ser en forma gradual. Hemos de recordar que en el mundo el petróleo crudo, el 80% es utilizado para transformar en combustibles para mover a motores. Como podemos ver aquí, del total de la demanda que se tiene en el mundo y lo que se tiene proyectado, más del 80% y hasta un 90%, me atrevo a decir, seguirá siendo utilizado para, sobre todo para generar combustibles para el transporte. Podemos ver que hay un gran incremento de compra de carros eléctricos, pero en ciertos países que tienen la tecnología, no en los países que no lo tienen. Y como en el caso de México, Tesla lo que hará es que mandará entre el 90 y el 99% de los vehículos que manufacture en nuestro país serán enviados a Estados Unidos. Y una parte pequeña podría ser enviado al mercado mexicano, siempre y cuando que el costo que salgan de estos pueda ser pagado. Hoy Tesla nos dice que es muy complicado el mercado de Estados Unidos ante unas tasas de interés que el individuo que quiere comprar un carro de este no lo está realizando en el 2023. Esperemos que en el 2024 esa tendencia del mercado cambie en Estados Unidos y esto podría llegar a ciertos países. Pero la realidad es que seguirán utilizándose los combustibles fósiles. Revisando el 8 de diciembre, el texto previo que se pretende firmar el 12 de diciembre, en el artículo 36, en el inciso C, todas las opciones que se están, como pueden ustedes viendo, dice eliminar a los combustibles fósiles, cualquiera de las fórmulas que están aquí. De los 196 países que están presentes, solo 80 países están de acuerdo con que se ponga al fin el uso de los combustibles fósiles. Como ya sabemos, está liderado por la Unión Europea, Estados Unidos, algunas naciones insulares y países africanos. Pero del otro lado, que es desde el punto de vista económico y de acuerdo a la población demográfica que tienen estos países, como China, y los países productores que son liderados por Arabia Saudita, piensan que de esta declaración final no debería hacer mención alguna de los combustibles fósiles. Y esto simplemente, como lo dice el príncipe, es que no hay una política, no hay un plan, no hay el dinero, ¿y quién lo va a hacer? Entonces, lo que vamos a ver nosotros, y podemos verlo en este enlace, que está aquí y que ustedes pueden entrar posteriormente, les ayudará a identificar toda la palabrería que está en el copy 28, pero la pregunta es, todo esto es dinero. Pero yo lo que puedo concluir y lo que puedo decir es que vamos a ver en los próximos años y que ya está hoy en día desarrollándose y Estados Unidos ya está haciéndolo, Europa también, en China se está haciendo, en la India también, es recuperar la cantidad de dióxido de carbono que ya está en la atmósfera y que en un momento dado podía recuperarse y pueda ser reutilizado o por medio de bonos que se puedan, se puedan hacer en los mercados financieros para la recuperación del dióxido de carbono. Ese será el nuevo modelo de negocio y esa será la nueva forma en donde los combustibles fósiles podrán tener su continuidad. Es decir, si yo tengo una refinería y produzco dióxido de carbono o genero temperaturas que van a la atmósfera, tendré que meter sistemas de recuperación de dióxido de carbono o la recuperación de heat recover, o sea, recuperadores de calor, para que puedan estos no ser emanados a la atmósfera. El nuevo modelo de negocio ya está. Y este nuevo modelo de negocio es que se creará la apología de limpiar el planeta del dióxido de carbono ante la falta del cómo y un compromiso real del ser humano a usar los combustibles fósiles. Entonces, hoy en día el ser humano y el mundo podrá seguir utilizando los combustibles fósiles ante una falta de planeación, pero al mismo tiempo se va a crear con la diplomacia ambientalista que hoy está dando lugar, es el nuevo modelo de negocio de tecnología en donde se recuperará el dióxido de carbono. Países como México, que no desarrolle e innova tecnologías y no desarrolla estas, tendrá que esperar que los países que sí lo están haciendo envíen las tecnologías y las empresas productivas del Estado, tanto la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, contraten estas, pero a un precio alto. Debemos de recordar que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están dentro de un mercado energético mundial y tienen que cumplir con las normas internacionales y con todo lo que conlleve en el corto plazo. La pregunta es, si no tienes dinero, ¿cómo le vas a hacer? El copy 28, y lo vuelvo a repetir, muchas palabras, mucha tinta, mucha energía, mucho tiempo empleado, pero la realidad es única. Hay dos corrientes, la idealista y la económica. Entonces, hoy bien pudimos ver un estudio en donde realizado y emitido por la revista de ciencia, el cual indica
que antes de de la era industrial teníamos 0.028%, es decir, 228 partes por millón estaban concentradas de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. A pesar de ser una concentración relativamente pequeña el dióxido de carbono, esta tiene y afecta directamente a la superficie de la Tierra por la parte de un forzamiento radiactivo y el efecto invernadero. Al 2022 representó el 0.042, es decir, creció de 228 a 420 partes por millón, y esto generó un aumento de 1.1 grados centígrados durante el mismo periodo. Esto se espera que en el año 2100, de acuerdo a este estudio, pudiera incrementarse hasta 0.080, es decir, 800 partes por millón, y tendríamos temperaturas desde la era industrial hasta el año 2000, desde la revolución industrial, o lo que nosotros conocemos la era industrial, a la fecha del año 2100, podemos tener un incremento hasta de 3 grados centígrados. Esto afectaría radicalmente a la forma del hábitat del planeta. En este estudio, hace 56 millones de años la atmósfera terrestre experimentó un rápido aumento de la concentración de dióxido de carbono, similar a lo que hemos tenido en los últimos siglos, y esto provocó que estos cambios masivos al ecosistema tardaron más de 150.000 años en dispersarse. Entonces, en forma natural se hizo en 150.000 años, y hoy el nuevo negocio, y que lo puede reducir, es crear tecnologías, pero esta tecnología tiene un costo, va a ser un nuevo mercado de negocio, y esto es lo que nos está diciendo el COP28. Continuar utilizando combustibles fósiles, pero teniendo el negocio, sobre todo, de tener la recuperación del dióxido de carbono. Y en este resumen y en este estudio dijo Marvell Hodgkin, en esto estaremos mucho tiempo, a menos que capturemos el dióxido de carbono de la atmósfera y detengamos nuestras emisiones lo antes posible. Entonces, lo más importante que tenemos que decir es, el planeta hoy dependerá de las decisiones, no del COP28, sino del compromiso financiero capaz de poder minimizar el daño a la atmósfera y al mismo tiempo recuperar a lo que afecta. Simplemente todo es un negocio y todas las naciones deberán adaptarse en el cómo estarán. El futuro no es una firma de acuerdos, es recuperar el dióxido de carbono de la atmósfera y generar un nuevo mercado mundial energético, el cual permitirá tener a combustibles fósiles en la creación de energía, pero siempre y cuando exista al lado de cada uno a dónde serán usados en forma de recuperar el dióxido de carbono. Planeta tiene y ha tenido cambios como el estudio de la revista Ciencia nos dice. Tenemos un COP28 en donde existen muchas palabras, en donde existen dos corrientes, la idealista y la económica, y donde hoy en día la económica está ganando a la idealista, y sobre todo porque cualquier cambio, modificación o mejora que se quiera hacer al planeta por parte del mundo necesita de recursos financieros. El mundo necesita de más profetas que puedan decir la verdad y decirlo en este sentido desde un punto de vista económico y sobre todo que se pueda tener sobre todo una convivencia en el largo plazo. Muchos de nosotros ya para el año 2100 no estaremos, pero tenemos de sentar las bases en donde los combustibles fósiles no dejarán de usarse por lo menos las próximas 5 o 7 décadas en el mundo hacia el planeta, y el problema es cómo poder convivir, sobre todo con las emisiones de dióxido de carbono. El COP28 es un buen resultado que podemos tener de varios que hemos visto y han dado preámbulos para tener el cómo, pero el planeta hoy en día necesita de todos nosotros. Seamos capaces de poder entender y enfatizar que el planeta depende mucho de cuánto estamos tomando de la naturaleza. Gracias y espero que sirva esta información.